Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Gran programa tenemos en esta edición en la cual, bueno, por supuesto, como siempre, los protagonistas son la información, nuestros entrevistados, pero por supuesto ustedes que están del otro lado. Como les decía, estamos en vivo, instalaciones del Diario El Norte, con una gran propuesta en la cual vamos a tener en el primer bloque, en el primer segmento de San Nicolás Debate, a Lucas Azcoitía, que es director del ENTRE SRL, y con él vamos a tratar de abordar todos los temas. Por supuesto, en el centro de la escena, la PYME, todo lo que tiene que ver con la proyección de la empresa, la mirada que tiene en lo que es la cultura organizacional, la tecnología, pero por supuesto es un año electoral. No podemos no preguntarle del contexto político, porque de ahí en más un PYME toma decisiones. Todo eso con Lucas Azcoitía, primer segmento. Luego en el segundo vamos a estar hablando con un dirigente de La Libertad Avanza, Marcelo Bottazzi, y con él vamos a hablar de todo, porque la política en la Argentina está al rojo vivo. Hubo elecciones en la capital federal, pasaron cosas el fin de semana y ya se está proyectando el nuevo calendario electoral, las cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el marco de todo eso vamos a estar hablando de política con Marcelo Bottazzi. Luego en el tercer bloque, en la institucional, quema la economía. Vamos a estar hablando con Aldo Abrán, un economista, todo lo que tiene que ver con el anuncio de los dólares para sacarlos del colchón, qué pasa con el consumo, qué pasa con la actividad económica, hasta cuándo continúa el cepo a las empresas. Muchos interrogantes para hablar con Aldo Abrán. Y al final del programa vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo vivido esta noche. Así que acompáñenos, vamos rápidamente a nuestros auspiciantes y cuando regresamos estamos con el primer invitado de la noche. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Bueno, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo había anunciado, está con nosotros el director del ENTRE SRL, Lucas Azcoitía. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer venir a conversar un rato con vos. Y bueno, felicitar a la gente del norte por el estudio nuevo, la verdad que está hermoso. La verdad que sí, y para aprovechar y sobre todo la gente que nos está viendo, renovando todo lo que tiene que ver con la edición. Y nos interesa traer a los protagonistas, alguien joven como vos, que es director del ENTRE SRL, toda una marca en la ciudad. Contanos un poquito, vamos a hablar de muchos temas, el tiempo creo que está apto para esto, para tener un mano a mano, una charla, la gente nos está viendo. La inteligencia artificial, se habla mucho, no se conoce tanto, parece que nos pasa por arriba, pero ¿cómo se lo vive dentro de la organización y sobre todo desde tu empresa? Bueno, gracias por lo de joven. Yo creo que hay aún bastante tabú con respecto a lo que es inteligencia artificial. Hay bastante incertidumbre. Creo que en el correr del tiempo lo vamos a terminar adoptando como una herramienta necesaria. Todas las empresas, instituciones, municipios, quien sea, va a tener que acudir a esa herramienta más. Pero yo creo que no hay que asustarse, hay que informarse, hay que aprender
y hay que tener herramientas también para desarrollarla. Te doy el caso puntual, nosotros actualmente estamos buscando una persona interna especialista en eso Ah, mira vos. para que agarre cada proceso de la organización y determine en cuáles se debe aplicar, en cuáles no, y entendemos también que debemos estar todo el tiempo actualizados. Esta búsqueda puntual para alguien que se dedique al tema de inteligencia artificial y cómo incorporarlo dentro de lo que tiene que ver con la estructura de la empresa de una pyme. Digo, la pyme que por ahí piensa que esto es una oleada, que no pasa nada, digo, te quedás afuera. Totalmente. Por eso no debemos ni asustarnos, ni paralizarnos, ni nada. Es algo que vino para quedarse y debemos aprovecharlo, usarlo y no deja de ser una herramienta. Bien. Lucas, estamos en tiempos donde vamos a hablar, por supuesto, del contexto económico, el contexto político, pero claramente hay un cambio de modelo. Digo, este nuevo escenario, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la optimización de los recursos, ¿cómo lo gestionan desde Entre? ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo lo que creo que lo que podemos ver después de estos 2 años de un nuevo cambio de modelo, que algunas cosas vinieron también para quedarse, podemos observar un tipo de cambio fluctuando entre bandas, estable, una macroeconomía tendiéndose a ordenarse. Entonces, creo que eso nos da una pauta que lo que se dijo que se iba a hacer en estos 2 últimos años se hizo. Por ende, tendríamos una previsibilidad que lo que va a pasar los próximos, por lo menos 2 años, no sé si 4, pero por lo menos 2 años. Entonces, creo que desde nuestro punto de vista lo que deberíamos hacer es adaptarnos por lo pronto en el futuro cercano, que es lo que se viene. Bien, a ver, cuando se cambia de música hay que cambiar el baile de alguna manera, de eso se trata este tiempo, ¿no? Pero digo, puertas adentro de la empresa y todo un management, una capacitación. Ahora, desde el punto de vista, digo, de nivelar la cancha, ¿qué cosas ustedes como pymes le pedirían al gobierno como para de alguna manera hacer sustentable este nuevo esquema? Bueno, yo creo que en primer lugar, y entiendo que viene sucediendo, es la previsibilidad. Algo que siempre reclamamos, por lo menos nosotros las pymes, es las reglas de juego claras, hacia dónde se va, que no se cambie a cada rato. Bueno, parecería que estamos en vista de algo que por lo menos por 2 años va a ser así. Con sus cosas buenas, sus cosas malas, podemos estar de acuerdo o no, pero creemos que va a ser así. Ok, tenemos que adaptarnos a lo que se viene. Tenemos que mirar puerta adentro, sentarnos puerta adentro, empezar a eficientizar la empresa. Ya la ineficiencia no las tapa la inflación. Ya hay una inflación ínfima y tendiendo a cero. Por ende, tenemos que ser 100% eficientes, si no nos vamos a quedar afuera, sea el rubro que sea. Entonces, nosotros en nuestro caso, si bien estamos diversificados en varios sectores, en todos hay una regla general para todos. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser eficientes. Ya la inflación no nos permite, como te decía, tapar la ineficiencia. Así que no nos queda otra que adaptarnos a la realidad. Bien, esta nueva dinámica seguramente va acompañado, porque ya de hecho hay toda una nueva mirada sobre los recursos humanos. Lo trajo la pandemia, existe ahora. ¿Cómo hacen para la retención de talento en una pyme, en un holding pyme como es en Entre? Bueno, la verdad que es un desafío interesante. Te hablo de lo que estamos haciendo nosotros. Estamos trabajando en crear nuestra marca empleadora, en crear... Contanos eso, ¿cómo sería? Bien, nosotros somos un holding pyme de varios rubros. Por un lado, importación, de infraestructura tecnológica, servicios públicos como es Entre, y ganadería, que es la última empresa que estamos desarrollando. Entonces estamos bastante diversificados. Pero a todos nos nuclea la marca Globas, que es la marca empleadora que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Intentamos tener normas comunes en todas las empresas, política de recursos humanos para todas las empresas, política de vehículos, de sanciones, bueno, todo lo que se intente hacer para que sea
una regla de juego clara para toda la empresa, una marca atractiva para trabajar y que también a la gente le dé previsibilidad, porque sabe que si no ocurre ninguna catástrofe va a tener también un trabajo estable y un lugar cómodo para desempeñarse, desarrollarse. Y nosotros le llamamos plan de carrera, es que quizás llegaste a tu techo en determinada organización, bueno, podés probar con otra, te podés postular y ir cambiando entre distintas empresas bajo una misma política de metas, de nortes y demás. Bien, por lo que nos estás contando, la previsibilidad y el desarrollo y plan de carrera son como un común denominador dentro del ENTRE. Porque digo, estamos en un contexto donde por ahí la gran empresa se habla mucho del salario emocional, cómo tienta a determinados empleados que van a elegir, porque tienen un plan de carrera en esa gran empresa versus una pyme. Esta es la estrategia de alguna manera de ENTRE, o de Globas, la estrategia que viene. Totalmente, es intentar mostrarle una previsibilidad y otra cosa también, otro pilar fundamental e importante para nosotros es la diversificación, porque por supuesto que hay sectores en los que no nos está yendo bien, obviamente, y hay otros que sí, y hay otros como el ganadero que aún no está satisfecha la demanda de carne en el país ni en el exterior. Bueno, obviamente dependiendo también lo que pasa internacionalmente con Estados Unidos, con China, todo influye, pero digo, intentamos no tener cambios bruscos, intentamos con altibajos mantenernos en una misma dirección y entendemos que eso también para la gente es atractivo. Por supuesto que hay cosas para mejorar, sí. Por supuesto que competimos con una gran empresa que paga mejores salarios, siempre. Pero bueno, dentro de lo que podemos y dentro del margen de maniobra que tenemos, intentamos dar el distintivo que nosotros podamos. Bien. Tema capacitación sumamente importante, seguimos hablando con los recursos humanos, nos vamos a hablar del futuro, pero digo, es difícil a veces entenderlo cuando no lo entiende el número uno de la empresa. Digo, hay muchos mitos que se han caído, lo tiene que entender el número uno, ¿no? ¿Coincidimos en esto? Yo creo que sí, y es importante que quien comande la unidad de negocio, la gerencia, las empresas, las direcciones, baje las metas claras, tenga claro dónde quiere ir. Porque si no tiene claro quien lidere hacia dónde va una organización, muchísimo menos va a tener el resto de la gente, ¿no? Ahí es donde empieza a crecer la incertidumbre, que un día hacemos una cosa, otra. Entonces, creo que tiene que haber una determinada armonía entre lo que se dice y lo que se hace para que se genere un clima de trabajo también estable y agradable y nos pueda a todos permitir planificar hacia dónde queremos llegar. Bien, en esa planificación y esa meta, ese llegar, ¿cómo aspirás o cómo soñás la Argentina, digo, en 5 años? A veces es difícil pensarla en 10, 15 años, aunque ahí vaya el desarrollo, pero digo, en 5 años, ¿a dónde debiera ir la Argentina como para elevar niveles de vida, pagar mejores salarios, construir más empresas? ¿Para dónde va? Bueno, por supuesto que a todos nos preocupa el tema del desempleo y demás, que ojalá se pueda solucionar esa arista que tenemos a nivel país, que a ver, si determinadas industrias se pueden adaptar y ser más competitivas, y hay obviamente algún tipo de reforma laboral, impositiva y demás, vamos a atender a eso, entendemos nosotros. Pero bueno, también me imagino una Argentina solucionada también desde los problemas de la seguridad física, no la patrimonial, física. Pero eso en líneas generales. Después, bueno, está dentro de cada uno qué hace para cambiar, para mejorar, para modificar su entorno. Pero si me preguntás a mí, es el mejor país del mundo. A mí me encanta Argentina, me encanta San Nicolás, me encanta donde estamos. Creo que tenemos de todo. Tenemos un país con un potencial enorme. Tenemos recursos naturales, tenemos turismo, tenemos campo, tenemos lugares hermosos como puede ser la capital, la Patagonia, el norte. Creo que tenemos un país con mucho potencial, vamos camino a arreglarlo. Tenemos que, como decíamos hoy, tener las reglas de juego claras y ponernos toda la población, independientemente cuál sea tu pensamiento político, tenemos que ponernos de acuerdo todos en 2 o 3 reglas de juego claras, decir, mira,
tal o cual cosa, no la cambiamos, ya se mejoró, ya se arregló, vamos todos para ese lado. Como políticas de Estado, ¿no? Política de Estado, totalmente. Ya sabemos que el déficit fiscal genera inflación. Ya sabemos que la seguridad es una necesidad que piden todos los argentinos. Y el empleo es algo que hay que solucionar. El desempleo, perdón. Bueno, independientemente que sea de centro, izquierda, derecha, de lo que sea, creo que tendremos que ponernos todos de acuerdo como sociedad de, bueno, son los pilares del país, vamos para ese lado. Bien. Lucas, última consulta, interesantísimo. Estamos tocando todos los temas. Estamos con Lucas Ascoitía, director del Entre SRL en San Nicolás de Bate. En el marco de todo lo que comentamos y la visión que nos estás dando, San Nicolás, ¿dónde está circunscripta? ¿Qué ventajas le ves? ¿Qué oportunidades pensás que tiene para adelante? ¿En qué hay que mejorar? Bueno, hablo como nicoleño, la verdad que es una ciudad que está creciendo mucho, que tiene un potencial enorme, que se está desarrollando, que el mismo desarrollo de San Nicolás impulsa a los alrededores a nivelar para arriba. Te hablo del caso nuestro, eventos como por ejemplo Expo Agro, Sí. hemos estado Sí. en varias ocasiones. Lo que derrama en la ciudad y en la región es importantísimo. Poner en el caso nuestro, cada vez que está la feria, tenemos 100 personas más que entran a trabajar en la empresa por un mes. Y imagínate eso en todos los proveedores de la ciudad, en todos los hoteles, en todos los alrededores, en Villa, Ramallo, Rosario. Sí, sí. Es importantísimo, tenemos los eventos que suceden en el estadio, hoy no sé si no está jugando Newell. Sí. Todo eso le genera riqueza a la ciudad y es fundamental tener ese tipo de actividades para pensar en una ciudad ejemplo, no solo a nivel regional, sino nacional también. Y desde el punto de vista de la previsibilidad para invertir y demás, digo, vos estás comentando un caso, digamos, desde el otro punto de vista de la infraestructura, ¿cómo estamos? Yo creo que bien, por supuesto siempre hay cosas para mejorar, pero en comparación de otras ciudades de similares características, de similares habitantes, es una ciudad tentadora. Bueno, podemos ver, tenemos parque industrial, estamos sobre el cordón industrial, la ruta 9, estamos ubicados estratégicamente, estamos sobre el río. Digo, creo que ahí es donde también me refiero a que la ciudad tiene un potencial enorme para seguir desarrollándose, tiene puertos, tiene de todo. Bien. Así que creo yo que todavía sigue habiendo oportunidades en la ciudad. Hay que estar constantemente viendo puertas adentro en qué podemos ser más competitivos con el resto, pero creo que oportunidades hay. Optimista. Por supuesto, siempre. Para el final, todo este contexto, este cambio de modelo y demás, ¿crees que en definitiva al empresario, al sector privado como actor de la sociedad, se le ha devuelto un lugar que no tenía antes, independientemente de cualquier connotación? Yo creo que se ha cambiado en muchas cosas. Podemos estar de acuerdo o no con el gobierno nacional, pero creo que se ha cambiado mucho la perspectiva del empresario. Se lo ha puesto en mucho anteriormente en tela de juicio, como si fuese alguien que... Está muy estigmatizado. Muy estigmatizado. Y en el caso de las pymes damos casi el 90% de trabajo en el país. Entonces, creo que en ese tipo de cuestiones creo que ha sido un cambio favorable para los empresarios, porque realmente los que velamos por el desarrollo, por dar trabajo y demás, son las empresas. Bien. Lucas, te quiero agradecer mucho la presencia y el testimonio. No, muchas gracias a vos y un placer siempre. Muchas gracias. Bueno, pasó Lucas Ascoitía, extensa entrevista hablando de la pyme, hablando del país, por supuesto San Nicolás. Ahora nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresemos nos metemos de lleno en la economía, porque está con nosotros Aldo Abraham y vamos a tratar de hablar de él, de las principales incógnitas del país. Y luego de eso, por supuesto, ya tenemos el tercer invitado, ya está en San Nicolás de Bate, Marcelo Botassi, dirigente de La Libertad Avanza. Ya volvemos. PropSer, grandes movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Donde crecemos, donde compartimos,
donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. No da respiro esta noche, así lo merece, así están los protagonistas. Está con nosotros el economista Aldo Abraham, de Libertad y Progreso. Buenas noches, Aldo, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, un gusto para mí estar charlando. ¿Nos escuchás bien? Con ustedes. Hay un tema de retorno, estamos tratando de tener contacto. Ahí, Aldo, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bien. Ahí está, perfecto. ¿Escuchás? Ahí está, perfecto. Un gusto tenerte, Aldo, con nosotros. Bienvenido a San Nicolás Debate. Mucho para hablar. Aldo, la primera reflexión tiene que ver con lo fresco, con el anuncio del ministro de Economía desde el punto de vista de, parece un nuevo blanqueo, digo, sacar los dólares del colchón. ¿Cuáles son las principales claves? Mirá, acá lo que anunció el gobierno tiene sentido de que durante décadas en la Argentina hemos vivido en un país en el cual nos han incentivado los gobiernos a negrear nuestros ingresos y nuestros ahorros, ¿no? Por un lado, imagínate a la gente que, sobre todo la gente de menores ingresos, porque por ahí la gente con más conocimiento financiero podía encontrar alternativas a comprar dólares en mercados paralelos legales, como los financieros, pero la gente de menores ingresos que quería cubrirse de la estafa que hubo permanentemente en la Argentina comprando dólares porque le sacaban gran parte de sus ahorros, del poder adquisitivo de sus ahorros con impuesto inflacionario si se quedaba en pesos y no le quería. Sí. Tenemos un tema técnico, estamos con Aldo Abraham en vivo. Claro, el tema era quedarse en pesos, Aldo, ¿no? Ese es un tema indudablemente que ha cambiado el contexto. ¿Lo tenemos, Aldo? ¿No? ¿Lo tenemos? A ver, Aldo. ¿Se cortó? Bueno. Ahora estamos tratando, por supuesto, de resolver el tema técnico con Aldo Abraham, que está en vivo. ¿Nos escuchás, Aldo? Sí, te escucho, pero veo que por algún motivo ahora lo resolvimos. Nos decía, el problema era estar en pesos. Claro, estábamos tratando de obligar a la gente a que se quede en pesos. ¿Para qué? Para poder sacarle con impuesto inflacionario parte de sus ahorros para poder despilfarrarlo desde el Estado. Los argentinos, por lo tanto, tendieron a cubrirse comprando dólares. Aquellos que podían hacerlo en mercados más complejos, como los paralelos financieros, los hacían así, pero la verdad es que la gente de bajos recursos lo hacía yendo a una cueva o comprándole un arbolito, ¿no? Obligando así a la gente a negrear, a informalizar sus ahorros. Y por otro lado también es cierto que aquellos empresarios, aquella gente que gana más, también tendía a informalizar parte de sus ahorros y de sus ingresos porque a lo que ganaba
le sacaban una enorme parte con impuestos extorsivos, como aquellos que tenían sus ingresos en blanco, ante tanta gente que iba informalizando sus ingresos, claramente pagaban impuestos, tenían niveles de presión tributaria absurdos. Bueno, obligamos a la gente a informalizar parte de sus ingresos. Las pymes en la Argentina, se daba la paradoja que en cualquier país del mundo un empresario pyme, su objetivo de vida es llegar a ser Bill Gates, ¿no? Bueno, acá un empresario pyme no quería ser más que pyme, porque si llegaba a sacar la cabeza del agua, le caían con un montón de impuestos, con un montón de regulaciones absurdas, y claramente si vendía más lo tenía que hacer en negro. O sea, hemos obligado a la sociedad argentina a informalizarse durante décadas, y eso es fruto de no haber respetado el derecho de propiedad de los argentinos en los gobiernos anteriores. Y eso es lo que se supone que está cambiando ahora. Este gobierno viene a instalar un esquema en el cual se respete el derecho de propiedad hacia adelante y se normalice la Argentina, ¿no? Vivimos en la normalidad, ahora vamos a vivir en la normalidad. Y tenemos a muchísima gente que ha estado informalizando sus ahorros y que ahora le tenemos que dar la oportunidad de que, como vamos a ser un país normal, normalice esta situación formalizándolo, ¿no? Bien. Y bueno, eso es lo que está intentando este gobierno. Las medidas que se han tomado apuntan en ese sentido. Acá lo que sí va a ser necesario, yo creo, para que la confianza en que esto no es reversible, como ha pasado históricamente en nuestro país, lamentablemente, que hay una sustentabilidad en términos de estabilidad de las normas, de la seguridad jurídica, va a ser necesario seguramente que se apruebe esta ley que dice el gobierno que va a mandar, en el cual no se va a poder revisar estas reglas hacia atrás. O sea, si se cambian las reglas es hacia adelante, pero sobre el pasado no se puede cambiar las reglas, y claramente eso va a hacer esto mucho más creíble. Espero que nuestros legisladores entiendan este concepto que yo expliqué, porque en ese caso, si lo entienden, seguramente van a aprobar esta legislación que se va a mandar al Congreso y le van a dar mucha más credibilidad y más confianza a los argentinos para que volquemos esos ahorros que nos obligaron en el pasado a negrear o informalizar. Y ojo que de la misma forma que en el pasado, cuando a los argentinos nos obligaban a informalizar esos ahorros desaparecían de la economía argentina, o sea, le sacaban la sangre que mueve una economía, que es el financiamiento, el ahorro y la inversión. Ahora, si nos dan la posibilidad de volver esos ahorros a la economía argentina, es como que va a recibir una transfusión de sangre que va a mejorar hacia adelante la posibilidad de la Argentina de crecer, brindar empleo y bienestar económico a los ciudadanos. Bien, Aldo, dos cuestiones, dos reflexiones. La primera, se da cuenta del INDEC de que luego de 10 meses de crecimiento, marzo dio una caída en la actividad económica y bueno, la primera reflexión de eso en el marco de una cuestión que tiene que ver con que el gobierno de alguna manera quiere ponerle un techo a las paritarias, interviniendo de alguna manera con una pauta salarial. Digo, ¿esto no le puede poner un techo a la recuperación del consumo? ¿Qué mirada tenés? A ver, una cosa que hay que entender es por qué tuvimos la caída que tuvimos en marzo, ¿no? Yo creo que también llamó la atención las tasas de crecimiento de enero y de febrero, en las que usualmente no tienen, a por lo menos uno de los 2 meses, una tasa de crecimiento alta, porque depende de dónde se concentran las vacaciones, ¿no? Las paradas de planta de las industrias. Y en este caso, los 2 meses tuvieron crecimiento fuerte, ¿no? Yo creo que algo de eso tiene que ver en alguna corrección o parada de plantas que por ahí se postergó y se hizo en el mes de marzo. Pero por otro lado también es cierto que desde febrero más o menos muchos de mis colegas venían diciendo que íbamos a un fuerte aumento del tipo de cambio oficial, ya sea porque lo pedía el Fondo Monetario Internacional o porque se iba a una unificación cambiaria que iba a generar ese
ese salto del tipo de cambio oficial, y cuando nosotros escuchamos eso los argentinos, bueno, primero compramos dólares, por eso es que el dólar se fue por arriba de los 1.300 pesos, ¿sí? Y segundo, aquellos que comercializan bienes cuyo valor dependen del tipo de cambio oficial, porque se pueden importar o se pueden exportar, lo que hacen es cubrirse subiendo los precios, ¿no? Y eso es lo que pasó, fíjense, en marzo, ¿no? En marzo tuvimos un salto de la inflación que no tenía mucho justificativo, el justificativo era esto, ¿no? Y ahora, bueno, lo que estamos viendo es que pasó esta unificación cambiaria, no hubo ningún salto estrambótico del tipo de cambio, la gente, por lo tanto, está recuperando la confianza de nuevo, la economía va a volver a crecer, los precios, ¿por qué se están cayendo? Nosotros estamos esperando que el aumento de precios en el mes de mayo sea del 1,7%, o sea, una caída fuerte, una desaceleración fuerte de la inflación, perforando el 2%, que muchos decían que no se podía perforar, porque justamente está mucha gente, muchos que siguieron estos consejos cerrados, ahora están teniendo que bajar los precios, ¿no? Porque tienen que vender, y si no, les va a sacar el mercado de la competencia. Bueno, estamos viendo una corrección que yo creo que en definitiva va a significar menos inflación hacia adelante, lo que vamos a ver, pero también más crecimiento económico. Pero ojo, porque si vos estabas tomando decisiones en el pasado sobre cuánto aumento de sueldo ibas a dar, eras mucho más generoso si pensabas que ibas a tener un fuerte salto del tipo de cambio oficial que si no lo pensabas, ¿no? Y si la mayoría lo pensaba, muy probablemente, y eso ha pasado, haya muchos sectores que han quedado, por decirlo en términos futbolísticos, en offside, ¿no? Bien. Dieron más aumentos de sueldo Aldo, de los que se exacto. justifica para lo que va a haber de inflación, ¿no? Aldo, para la gente que te escucha y que por ahí no tiene terminología o entendimiento económico, si bien sos muy claro, pero dice la inflación va a la baja, tiene un sendero a la baja, pero a mí la plata no me alcanza. Estoy hablando, por supuesto, del sector privado formal, pero también de informales que, por supuesto, tienen menos herramientas porque no tienen ni paritaria, ni protección, ni obra social. ¿Qué se le puede decir a la gente que ha bancado este ajuste? Mira, la realidad es que la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos viene desde más o menos el segundo trimestre del 2023. Empezó con el anterior gobierno y fundamentalmente porque ahí empieza la recesión y además empieza a acelerarse a partir de mediados de año la inflación. Son dos factores claramente empobrecedores de una sociedad. Cuando estos procesos se inician, no es que todos empezamos a perder poder adquisitivo al mismo tiempo, ni todos los sectores entran en recesión al mismo tiempo, algunos siguen subiendo sus ingresos, o algunos sectores siguen creciendo en su producción, pero bueno, con el tiempo estamos todos en caída libre, ¿no? Que es lo que terminó pasando. Bueno, las recuperaciones también son así, o sea, no todos los sectores empiezan al mismo tiempo. De hecho, los primeros que empezaron a ganarle a la inflación en el segundo trimestre del año 2024, el año pasado, fueron los sectores formales, como vos decís, los que tenían paritarias, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque era más fácil ganarle una inflación de 4 o 5% que a una de 15 o 25, claramente, ¿no? Y siguieron ganándole, excepto el sector público, que es el que más, digamos, ha visto retrasado sus aumentos de ingresos, y después lo que siguieron con la reactivación económica desde mediados del año pasado, que obviamente más producción permite aumentar los ingresos de un conjunto mayor de gente, son los sectores independientes y los informales. De hecho, como los informales fueron los que más cayeron con todo este proceso que se generó desde el segundo trimestre del 2023, en estos momentos son los que más se están recuperando, ¿no? Pues a medida que hay gente, digamos, en el sector formal que puede darse más lujos porque empieza a recuperar sus ingresos, empieza a gastar en cosas que justamente hacen más en el sector informal.
Ahora, otra cosa que también hay que entender, y este proceso va a continuar, otra cosa que también hay que entender es que cuando empieza estos procesos de pérdida de poder adquisitivo, uno no es que pasa de pongamos un ejemplo grosero, ¿no? De cubrir todo el mes con tu salario y de golpe pasaste a estar cubriendo 20 días nada más del mes. No, primero fuiste a 18, después a 17, 16, 15, 14, digamos, fuiste bajando de 30, 28, 27, 26, 25, 24, hasta que llegaste al día 20. Bueno, las recuperaciones son igual. Vas del 20 al 21, 22, los milagros no existen. Yo lo que creo que va a pasar en la medida que continúe la baja de la inflación, va a ser cada vez más fácil ganarle con nuestros ingresos en todos los sectores a la inflación, incluso en el mismo sector que ya se está recuperando, en el mismo sector pasivo, que fue uno también de los sectores más castigados. Y por el otro lado, cuanto más ingresos tengamos todos, porque facturamos más, o sea, nuestro kiosco vende más, ¿no? Entonces podemos mejorar nuestros ingresos y nuestras ganancias, también va a haber un conjunto mayor de gente que hacia mediados de año seguramente la gran mayoría de los argentinos habrá recuperado los niveles de poder adquisitivo en sus salarios del principio de esta recesión. Bien. Cuando nos comparábamos con el principio de esta recesión. No todos, ¿sí? Porque eso es imposible porque va a haber un cambio estructural en la economía argentina, pero la enorme mayoría de los argentinos vamos a haber recuperado esos ingresos y quizás para el momento de las elecciones incluso los niveles máximos que teníamos durante el anterior gobierno, ¿no? Bien, Aldo, ojalá se cumpla este pronóstico optimista por el bien de todos. Te queremos agradecer mucho esta participación en San Nicolás Debate, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Pasó el economista Aldo Abraham. Nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresemos va a estar para hablar de política el dirigente de La Libertad Avanza, Marcelo Bottazzi. Ya volvemos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. Bueno, como lo habíamos anunciado, el final de San Nicolás Debate está con nosotros Marcelo Bottazzi, que es dirigente de Libertad Avanza y es el director de la Escuela de Formación Política. Buenas noches, Marcelo. Un gusto que nos acompañe en San Nicolás Debate. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Baltasar, a todos los asistentes también. La verdad que una hermosa recepción, muy linda gente y muy contento de estar nuevamente convocado aquí en este programa de tantos años y tan prestigioso. Gracias. Sí, gracias a vos, Marcelo, por acompañar siempre
y teníamos ganas de invitarte porque, bueno, sos un protagonista de la política, un protagonista joven de la política que viene del sector privado, que sabe lo que es pagar sueldos y ahora está, bueno, en una etapa que tiene que ver también con la política. Y en ese marco sos el director de una escuela de formación política, tan importante que se formen los dirigentes. Contanos un poco. Pero muy cierto, justamente la escuela es el EFDAP, la Escuela de Formación de Debate y Análisis Político. Arrancó en la provincia de Buenos Aires, acompañó durante toda la campaña al presidente Javier Milei justamente en las presidenciales, una escuela de 5 años de trayectoria, y desde ella misma se forman distintos perfiles para la dirigencia política. Gente que de repente quiere empezar a ahondar, empezar a tener conocimiento y salir formado a formar líneas y trabajar en política, se puede ir formando, por ejemplo, en la escuela esta que es el EFDAP, aparte de formar justamente dirigentes políticos, hay otros tipos de formaciones que sirven para el ámbito empresarial y también para la vida. Es una escuela pero muy amplia y se trabaja desde la docencia. Tenemos Docente por la Libertad. De hecho, en San Nicolás también estamos ampliando justamente a lo que es esta escuela. Y también se habla mucho sobre seguridad, tenemos una asesoría. Es una escuela pero muy íntegra, muy interesante y que realmente viene a producir un cambio trascendental en nuestra querida Argentina. Cuando digo Argentina, es una escuela, como dije, que en esencia nació en la provincia de Buenos Aires, pero hoy por hoy se está ampliando a otras provincias. Muy bien, muy interesante y bienvenida para formar mejores cuadros, mejores dirigentes, mejores personas. Marcelo, bueno, estamos en un año electoral eminentemente. Pertenecés y sos un dirigente del partido del gobierno, La Libertad Avanza. Bueno, hubo elecciones en Capital Federal que dejaron tela para cortar, pero bueno, el calendario sigue. La provincia de Buenos Aires, que en septiembre no parece tan lejos, pero están de alguna manera moviéndose. Contanos un poco las expectativas que hay. Se habla mucho de un acuerdo entre, digamos, PRO y Libertad Avanza. ¿Cómo se vive esto? La verdad que respecto a las expectativas son muy positivas. Creemos que vamos a tener muy buena selección a nivel provincial. En cuanto a los acuerdos, todavía no hay nada definido, pero las diferencias de las últimas elecciones en la ciudad autónoma han marcado a las claras que la libertad avanza y avanza afortunadamente a lo largo y a lo ancho de nuestro país, digo por resultado de otras provincias, y como dije anteriormente, las alianzas vamos a ver qué es lo que se decide a nivel nacional, dado que la libertad viene ganando muchos espacios a través de sus genuinos dirigentes y las buenas propuestas que justamente vienen vertiendo en distintos temas que nos competen al desarrollo de nuestro país. Como resumiendo, justamente el resultado de la ciudad autónoma y en otras provincias creo que es lo que se va a seguir reflejando en distintos lugares de la Argentina. Bien, ¿y cómo ves a la sociedad, Marcelo? Porque si uno analiza lo que fue la Capital Federal, el calendario continúa, hubo una gran apatía, la mayor en muchos años, alrededor del 53% de votantes. Digo, ¿cómo está la sociedad en el marco de todo esto, de aumentos, pero bueno, también algunas noticias? ¿Cómo está la sociedad? Yo creo que estamos pasando momentos muy difíciles, nos pasa a todos, a mí desde mi espacio. Soy un dirigente justamente político que viene caminando, padezco lo que padece el vecino de a pie, soy un trabajador más de esta sociedad, tengo mi empresa, vivo de ella y realmente no son momentos fáciles, pero es lo que se había propuesto oportunamente en campaña y creemos desde el espacio que son los pasos que la Argentina tiene que ir dando. Es por eso que vemos que en la Argentina, a lo largo y a lo ancho, se vienen abrazando las ideas de la libertad y consideramos que es lo que va a seguir pasando, porque si hay algo que puedo asegurar y ratificar es que nuestro presidente ha llegado al poder con determinadas propuestas que la gran mayoría, una por una, la ha ido cumpliendo. Es un outsider, pero la gente lo eligió y la gente, más allá
de las dificultades temporarias que estamos pasando, la gente sabe que lo que nuestro referente nacional dice, más temprano que tarde, se cumple. Y hoy por hoy, si bien estamos complicados en muchas cosas como para poder ir viviendo el día a día, hoy podemos decir que empezamos a tener una determinada previsibilidad. He escuchado un empresario de la localidad de San Nicolás, Lucas Iscoitía, como también el economista, y me he identificado en muchas de las cosas que ellos justamente han comentado. También seguramente los oyentes del otro lado se han identificado, porque lo que hablaba a Escoitía, justamente que empezaba a haber una determinada previsibilidad, que lo que decía nuestro referente nacional, el presidente, que la línea es hacia allá, hoy medianamente uno puede confiar y puede hacer una proyección en el mediano plazo y saber hacia dónde se dirige la economía, porque lo que se ha dicho se viene cumpliendo, y más allá nuevamente de las dificultades económicas que actualmente en materia de seguridad y otras cosas más que sabemos que hay que mejorar venimos atravesando, sabemos que hay un horizonte previsible y hacia dónde hay que caminar, que es hacia la libertad y hacia la seguridad jurídica, que paso a paso este gobierno lo viene pudiendo cumplir. Bien, Marcelo, algunos críticos detractores de Milei ven algún tinte autoritario, que la forma les importa poco, que tiene poco apego institucional. Digo, ¿cómo ves vos eso? Digo, porque todo el mundo está, bueno, una gran mayoría de los argentinos está de acuerdo con el rumbo, pero ¿las formas son o no importantes frente a los problemas que tenemos? Yo creo que en eso haría una pequeña gran separación. Bien. Considero que sí, tiene formas muchas veces muy verborrágicas y su impronta verbal en ocasiones no va acorde, a mi entender, a determinados contextos. Es su forma, pero esa es una forma que él tiene de dirigirse en cualquier tipo de discurso, y cuando uno puede llegar a pensar que no es del todo respetuoso o que le falta el respeto, no es hacia las instituciones. Si de la libertad algo se abraza y se defiende, son justamente la funcionalidad de la libertad y de las instituciones. Yo creo que él reniega mucho, y lo hemos conversado en mesas de trabajo, reniega mucho con lo que es la casta política, los viejos paradigmas en que a las personas justamente a través del temor que se le va sembrando, se genera incertidumbre y terminamos todo en un laberinto conceptual sin saber hacia dónde ir. Eso es lo que quiere hacer la oposición, así es como confunden, y nuestro presidente está muy en contra de todo eso, lo enoja mucho, tiene una forma muy lisa y llana justamente de expresar ese sentimiento contrario a toda esa vieja política, a los viejos paradigmas, y en muchas ocasiones seguramente lo deja mal parado, pero considero que es producto de su impronta y justamente de lo que se reniega frente a la casta vieja política. Bien. Marcelo, en el marco de todo lo que estás describiendo, situándonos donde estamos, en San Nicolás, ¿cómo ve la administración local y qué oportunidades crees hay para adelante y qué cosas para mejorar? Considero que la administración local, a grandes rasgos, la ciudad viene creciendo. Hoy se notan que hay obras que están paradas, viene haciendo mantenimientos. La verdad que en cuanto a eso no hay mucho para objetar, pero sí hago mucho énfasis en cosas que nos comentan los vecinos, es la inseguridad. La inseguridad en la ciudad a lo largo y a lo ancho se vive, se siente, se percibe. De hecho, mi familia ha sido víctima en más de una oportunidad, y considero que en esos puntos no se está trabajando como uno en su momento había propuesto para poder tener caminos seguros, lugares seguros. Esto, si yo me dirijo a cualquiera de los barrios, de los 100 y algo que tenemos en la localidad de San Nicolás, me reúno con las comisiones vecinales y le pregunto a ellos dónde están los sectores inseguros, por qué son inseguros y qué correctivos debería tomar para justamente lograr resolver todas esas falencias, ellos mismos lo saben. Nada mejor que hablar justamente con las víctimas o con los vecinos para que ellos nos
dónde están los puntos críticos y qué es lo que se debería hacer. Ese es un punto, creo que le está debiendo la política a la sociedad y hay que hacer un abordaje fuerte justamente en esa materia y poder revertir la inseguridad que se vive, que no es agradable para nadie. Seguro, seguro. Ojalá así sea. Marcelo Botassi, se nos fue el tiempo. Te quiero agradecer mucho la presencia y el testimonio esta noche en San Nicolás de Bate. La verdad que se me ha pasado volando el tiempo, como siempre, pero muy agradecido. El agradecido soy yo. Venimos a expresar ideas claras, genuinas, y ojalá que en algún momento podamos llegar a ser poder y plasmar en realidad todo esto que venimos a comentar. Como siempre, muchísimas gracias, Baltasar, y a todo el estudio también. Muchas gracias, Marcelo. Pasó Marcelo Botassi, dirigente de La Libertad Avanza. Nos vamos rápidamente a la última tanda del programa y cuando regresemos me despido. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, de Guía en mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, los protagonistas, la información, las reflexiones de la noche, en un tiempo en donde el calendario electoral avanza, donde los dirigentes están en la rosca muchas veces, pero todos los días hay que levantar la persiana, hay que estudiar, hay que emprender un nuevo sueño. En el marco de todo eso se desarrolla un país, se desarrolla una ciudad. En el marco de todo eso estamos. Hay diferentes cuestiones que de alguna manera el gobierno está tratando de desentrañar, que es si la inflación va a la baja, que pareciera que el mes de abril va a dar un resultado de alrededor del 2,4%.
sensiblemente más baja que lo que fue marzo, pero por el otro lado hay indicadores de actividad que están seriamente complicados. O sea, es una recuperación heterogénea, como dicen, no le va bien a todos los sectores, lo habló el economista Aldo Abrán esta noche. Hay reformas que están en marcha, hay reformas que de alguna manera necesitan profundizarse, pero en el marco de todo eso está una sociedad que está tratando de que no se caigan los platillos, que tiene que pagar sueldo, que tenemos que pagar tasas, que tenemos que lograr que nuestro emprendimiento rinda. Y eso es tiempo, eso es previsibilidad. Lo decía esta noche un emprendedor joven como es Lucas Azcoitía, todas las reflexiones de un país que necesita previsibilidad. En el marco de todo eso, bueno, como decía, son reformas que necesitan ser sustentables y un poco los ojos del exterior, de los propios argentinos, tienen que ver con cómo se lleva adelante la política. Este contexto económico tiene plafón político, hay estabilidad política. Bueno, el test de lo que tiene que ver con las legislativas de octubre le va a dar o no un plebiscito al gobierno de Milei en ese sentido, en función del mandato económico de ratificar, modificar el rumbo o a dónde tiene que ir el país. Es decir, la política siempre va de la mano de la economía, inexorablemente están juntas y bueno, hay que prestarles especial atención. En este ciclo que es San Nicolás Debate vamos a tener tenemos una mirada plural, queremos que vengan todos los actores políticos para que cada uno refleje su idea, su visión, y es usted del otro lado quien al tener pluralidad de voces se lleva por supuesto su reflexión, que es la que más vale. Por mi parte nada más, el agradecimiento de siempre. Estamos en las redes del Diario Norte, en YouTube de la Federación de Comercio e Industria. Nada más por esta noche. Nuestra cita es el próximo jueves a las 20:30 horas. Síganos en las redes y muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser, grandes movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos.